Lunes 21 de agosto del año 2023 y ya damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, como es el abogado Michael Medina, y vamos a estar tratando el tema de la prohibición de salida del país por deudas. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido a Canal 9 Noticias. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes en este espacio, conversando de un tema tan importante como necesario y sobre todo que es muy vivido actualmente en estas épocas tan delicadas que estamos viviendo en nuestro país. A ver, abogado, entonces yo adquiero una deuda con una entidad financiera, ciertamente me retraso por allí algunos meses, ¿eso me impediría poder salir del país? Para poder llegar hasta ese punto, tuvimos que primeramente separar si la entidad del sistema financiero, si la institución del sistema financiero judicializó el tema de manera previa, porque las obligaciones siempre derivan de un contrato, de un pagaré, de una letra de cambio, de un préstamo. Si el banco ejecutó al cliente de manera previa y agotó toda la instancia de carácter jurisdiccional, es decir, lo notificó, tuvo la oportunidad de ejercer el derecho a la réplica, pudo haber hecho alguna propuesta de pago, pudo haber llegado a un arreglo y sin embargo, si no se dio en esa instancia, se generó una sentencia y posteriormente a la sentencia se generó un mandamiento de ejecución y el cliente incumplió el mandamiento de ejecución. La institución del sistema financiero, así como cualquier tipo de empresa privada o incluso hasta una persona natural que llegue a la etapa de ejecución forzosa, a donde el cliente, el obligado, el deudor no haya cumplido con la obligación de pago, puede iniciar un procedimiento posterior denominado concurso necesario. En el concurso necesario es el juez el que le da, en este caso, el que genera la orden de prohibición de salida del país como efecto del estado de interdicción del deudor fallido. Pero para todo esto, igual hubo una etapa previa, hubieron unos días a donde el obligado, donde el deudor pudo haberse opuesto a la formación del concurso necesario y por ende al efecto nefasto que genera la prohibición de salida del país. ¿Y cuál es la forma de oponerse? Pagando la obligación. Es decir, no es una situación que se produce de la noche a la mañana, sino que se agotan todas las instancias ordinarias, se inicia un procedimiento concursal y es en esta instancia a donde el acreedor tiene el legítimo derecho de poder solicitar como parte de las demás medidas adicionales la prohibición de salida del país. Abogado, a ver, para dejar algo en claro, no solamente la deuda puede ser con una entidad financiera, es decir, un banco, una cooperativa, puede ser con otro tipo de empresas y también con una persona natural, siempre y cuando existe este debido proceso, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, efectivamente. De hecho, el acreedor no solamente puede ser una institución del sistema financiero, porque en nuestro medio, en nuestra economía, en el acto de comercio, una empresa privada también puede otorgar un crédito y producto de ese crédito se genera una obligación de pago. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Va a ejecutar al deudor en el caso de que incumpla al acuerdo de pago. Y en el momento en que ejecuta al deudor y resulta que se agota toda la instancia jurisdiccional ordinaria, me refiero yo, si es un proceso generado por un pagaré, se termina todo el proceso ejecutivo, se va a la vía de ejecución forzosa y si el deudor en esa etapa incumple con el pago de la obligación, inmediatamente el acreedor tiene todo el legítimo derecho de iniciar un procedimiento denominado concurso necesario con efecto de que sea declarado, pues en este caso el deudor, en estado de interdicción e insolvencia. Abogado y como Medina, parte... sí, ¿qué tiempo se llevaría entonces todo lo que nos está mencionando, el proceso ejecutivo, desde el momento que ya es notificada la persona hasta el momento que ya existe una sentencia en este caso? Bueno, eso mucho depende de la carga procesal que se generen en las unidades judiciales civiles que se encargan de tramitar las causas, ¿no? Hay unidades que tienen menor carga procesal y por lo tanto evacuarlas de las diferentes instancias generadas en la etapa es mucho más rápido,
Por ejemplo, en Guayaquil hay una carga procesal demasiado alta y por lo tanto el término no es el mismo que en una unidad que no tiene tantas causas. Por lo general, este tipo de procesos demoran de 6 meses a 1 año en la instancia ordinaria. El procedimiento concursal es mucho más expedito porque este procedimiento no es de conocimiento. Acá el deudor, la única forma, la única manera legal, legítima, de evitar que se genere la prohibición de salida del país como parte del efecto jurídico que genera el estado de interdicción e insolvencia es pagando la deuda. Y para todo esto, a partir de que recibe la notificación, la citación, únicamente tiene 10 días. Entonces, ahora bien podría darse el caso y que el deudor se oponga y apele el auto de admisibilidad. Pero resulta que esta apelación no tiene efecto suspensivo. La medida va a seguir inscrita y el deudor no va a poder salir del país hasta que no resuelva su situación jurídica. Claro, abogado, porque por lo general la ciudadanía tiene el conocimiento de que no existe ya en la actualidad cárcel por deuda, pero aquello sí se desconoce que exista la prohibición de salida del país, porque yo compro mi boleto, he llevado todo este proceso, pero no sabía, me acerco hasta el aeropuerto y en migración me detienen y me dicen, señor, no puede. Ellos tienen la responsabilidad de mencionarme por qué no puedo salir del país. Por supuesto que sí, porque resulta que la oficina de migración es la que recibe el oficio con el petitorio por parte del juez y en el contenido del oficio se detalla la razón por la cual el determinado ciudadano tiene la prohibición de salida del país, tiene inscrito un arraigo, se va a generar la referencia del número de causa, el nombre del accionante, la razón por la cual se generó la inscripción de la prohibición de salida del país. O sea, todo este detalle consta en el sistema de la Oficina de Migración al momento en que la persona espera salir del país y no puede hacerlo porque tiene el arraigo. Abogado Medina, lo mismo sucede en el caso de quienes padre o madre, porque no solamente la demanda por pensión de alimentos es para uno de los dos sexos, sino para el padre que se aleja de su hijo, ¿no? En ese sentido, ellos también corren con el mismo proceso de no poder salir del país por deudas. ¿Cómo se da en este caso? Claro, en este caso la norma jurídica busca precautelar el interés superior del menor, el interés superior del niño, que es un derecho constitucionalmente y jurídicamente prioritario. Entonces, ¿por qué razón se genera esta medida? Es para poder evitar que el menor deje de percibir su derecho como efecto de que el titular, o en este caso, pues el obligado, salga del país y de esa manera él deje de percibir educación, salud, todos los rubros que le corresponden pues como derechos al menor. Entonces se hace como una medida preventiva. Bueno, otra de las situaciones también que si yo sé que estoy viviendo un proceso ejecutivo por la deuda que he adquirido y no la he cancelado, yo puedo averiguar, ¿dónde puedo averiguar si tengo prohibición salida del país o no? ¿En qué página web? Ya, usted podría dirigirse específicamente a la página de la Policía Judicial, www.policiajudicial.gov.es. Hay un espacio, un apartado donde usted pone sus nombres, apellidos, el número de cédula, el código dactilar y la fecha de nacimiento. Y con eso se confirma en esa página de acceso público si es que la persona tiene o no tiene una prohibición inscrita o un arraigo inscrito. Ahora, aquí cabe recalcar, el proceso de insolvencia, que es un proceso de carácter civil y mercantil, se genera no solo por un tema ejecutivo, también puede ser un proceso de inquilinato, puede ser un proceso ordinario o cualquier tipo de proceso que lleve intrínseca al cobro de obligaciones. Es decir, que yo podría iniciar un proceso concursal con un efecto de prohibición de salida del país hasta que no me cancelen las obligaciones que me deben, por ejemplo, por un proceso en materia de inquilinato. Yo tengo un inquilino que no me paga la renta y resulta que él se fue y él pensó que no podía yo continuar, pero yo inicio el proceso concursal y como tengo generado una orden de pago por parte de un juez,
inmediatamente con este elemento yo presento el procedimiento concursal y como efecto de esto tengo yo la prohibición de salida del país. Existen muchas deudas que son compradas, se manifiesta, no sé cuál será la palabra correcta, por otras empresas de cobranzas. Ejemplo, yo le debía una casa comercial por algún electrodoméstico que saqué, pero ya me dejó de cobrar esa casa comercial y ahora me está llamando la empresa de cobranza. ¿Tiene el mismo efecto legal aquello? Porque yo adquirí la deuda con esta casa comercial X, ¿verdad? No con la empresa que me está llamando a cobrar. Claro que sí. Lo que pasa es que existe la cesión de derechos. En este caso, el titular que en su momento fue el acreedor, cedió sus derechos de cobro a una tercera persona que ya puede ser natural o jurídica. Ahora bien, hay que primeramente identificar si esta gestión de cobranza se hace a término. Me refiero yo si es que en el momento en que usted tuvo que haber hecho el pago de la obligación, no pasaron demasiados años, porque en ese momento las empresas de cobranza lo que hacen es gestión de cobranza extrajudicial. Llaman, envían correos electrónicos, envían mensajes de texto con efecto de llegar a la psicológica, por decirlo de esta manera, del deudor y generar el cobro. Porque si es que el término de cobranza por la vía jurisdiccional no ha fenecido para poder hacer efectivo ese derecho, entonces la empresa bien pudo haber judicializado y llegar a la instancia que estamos comentando, que en este caso es el procedimiento concursal. Abogado Medina, entonces en este caso los tiempos son 5 años para que de una u otra manera finalice la deuda en el plano judicial, hablando, o son 10 años. El ejercicio de la acción, para la prescripción del ejercicio de la acción de cobro. Exacto. ¿Qué tiempo es? Eso son 5 años, que es lo que años. usted justo está mencionando en este momento, exactamente. Listo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, aparte de cancelar las deudas que se tienen, como recomendación jurídica para nuestros amigos televidentes que nos están escuchando en estos momentos. Lo más importante, que es lo que yo siempre recomiendo, que en el momento en que exista una obligación de pago, las partes tienen que ver la manera más diplomática de poder el deudor cumplir con esa obligación y el acreedor de cierta manera ser tolerante para poder recibir en base a la capacidad de pago del deudor, digamos que el cobro de la obligación. No se puede bajo ninguna circunstancia pensar de que yo tengo una obligación y que por el paso de los años la obligación se va a extinguir, porque no es así. Muchas veces existe cierta, digamos que un poco de extra confianza de las personas deudoras y ellos piensan que no han sido judicializados, pero al rato de la hora sí se los ha notificado, solamente que a veces ellos pasan por alto este tipo de situaciones y cuando se dan cuenta ya están todas las medidas inscritas. Y resulta que realizar una rehabilitación, llegar a dejar sin efecto todas estas medidas intrínsecas al procedimiento concursal es bastante complicado, porque en ese momento no solamente aparece un deudor, sino aparecen todos los deudores y cumplir con todos los deudores a la vez es mucho más difícil que en su momento llegar a un acuerdo con uno y evitar este tipo de efectos. Abogado Michael Medina, le damos las gracias por su asesoría. Ha sido un gusto haber podido conversar con usted y, por supuesto, la ciudadanía enterarse de estas cosas que muchas veces desconoce y, bueno, cometen errores de comprar boletos teniendo prohibición de salida del país. Muchísimas gracias por habernos asesorado y acompañado en esta noche. Ha sido un gusto y un verdadero placer. Estoy a la orden. Listo, hemos podido escuchar en esta noche al abogado tratar este tema tan importante que muchas veces, como lo mencionaba, adquirimos deudas y quizás por